El filósofo italiano Giovanni Sartori fue condecorado con la máxima presea que otorga el gobierno mexicano a personalidades extranjeras que con su trabajo marcan una diferencia. Vamos a escuchar al presidente Enrique Peña Nieto al entregar este reconocimiento y volvemos enseguida. Hace 13 años, uno de nuestros más grandes constitucionalistas, Jorge Carpizo, escribió sobre usted, y cito textualmente: "No se imagina el gran bien que le hace a México al obsequiarnos sus propuestas y sugerencias, las cuales constituyen ideas trascendentes que habrán de ser ponderadas y discutidas. Hoy podemos decir con especial orgullo que el país se ha nutrido de sus ideas políticas y las ha llevado a la práctica para mejorar su sistema político electoral. Como presidente de los Estados Unidos mexicanos, es un honor condecorar al profesor Giovanni Sartori con la Orden Mexicana del Águila Azteca, la máxima distinción que nuestro país otorga a extranjeros por sus servicios prominentes a la nación mexicana y a la humanidad". Bien, pues ahí tienen ustedes esta condecoración a Giovanni Sartori aquí en México, pero el gobierno de México ya tiene ahora actividades en diferentes países de Europa porque se busca obtener una mejor relación con los países de la Unión Europea, y por eso en Visión Global hoy en Noticias 22 Ileana Rodríguez Santibáñez nos va a comentar al respecto. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, por Ileana, invitarme. ¿Cómo estás? Bueno, veíamos esto que tiene que ver con el vínculo México-Italia. Matteo Renzi, el presidente del Consejo de Ministros de Italia, se reunió con empresarios mexicanos para buscar oportunidades de negociar en torno al ámbito comercial, cultural, en general todos los ámbitos entre México, Italia y la Unión Europea. La reunión con Angela Merkel también, el presidente Peña Nieto. ¿Cómo ves tú esto? Que cada vez que ocurre, decíamos esta palabra, relanzamiento de la relación, 15 años de un acuerdo global con la Unión Europea, ¿en qué ha resultado y hacia dónde podemos mirar esta oportunidad quizá de aplicar, como decía el presidente Peña Nieto, las reformas estructurales de nuestro país en nuevos acuerdos? Bueno, sí, es una gira muy ambiciosa la que se acaba de realizar, que culmina este día. El Ejecutivo regresa mañana a territorio mexicano y sin duda, pues a veces habría que señalar que la política no puede venir desvinculada de la economía. Generalmente asociamos a la figura presidencial a temas 100% políticos, pero también la generación de recursos en el exterior implica una política de alto nivel entre ministros de distintos países. Y esto es realmente lo que él va a hacer. Fue una gira ambiciosa porque si consideramos que iban dentro de lo que era la reunión birregional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños asociados con la Unión Europea en búsqueda de mayor inversión, eso fue un tema muy importante, pero también asociémoslo al encuentro que tuvo en particular precisamente con la canciller alemana Angela Merkel, que tú señalabas, Laura. Y bueno, ahí también recibió, hay que decirlo, un apapacho por parte de la canciller, que le felicitó precisamente por las elecciones intermedias electorales en este país. Entonces, ¿por qué? Porque piensa que se pueden concretar las reformas que se iniciaron hace un par de años en este país y tener consecuencias futuras y consolidar otras iniciativas que se tienen en el tintero. Entonces, eso es importante. Si consideramos que Alemania, como miembro de los 28 países de la Unión Europea, es nuestro quinto socio comercial y entre ambos mercados generamos 140,000 millones de dólares como ingreso a esta nación. Entonces es muy importante. Alemania tiene más de 1.500, más de 1.600 empresas que generan más de 120,000 empleos directos en México. Entonces la relación con ese país es fundamental, pero también se hizo en atención a que este año precisamente se cumplen 15 años del TELCUE, que es el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con México. Entonces esto permite poder hacer un relanzamiento de los acuerdos que están pendientes en el marco de este tratado e incentivar aún más la inversión extranjera que se puede llegar a tener con los países de la Unión Europea. Eso por una parte. Luego además, por supuesto, haber llegado a Italia, donde había diferentes objetivos, no solamente premiar a Giovanni Sartori, el autor de la teoría de la democracia, o el Homo Videns, o partidos y sistemas electorales, sino también, entre otras cosas,
cosas tenía que ver con hacer presencia en la Expo de Milán 2015, que finalmente promociona a México como marca. Se hicieron acuerdos bilaterales importantes, no solamente en materia de elementos aeroespaciales o manufactura de carácter aeroespacial, que pareciera que nosotros no tenemos bases espaciales, pero sabemos que Querétaro es un punto importante de manufactura en materia aeroespacial. Se firmó un acuerdo de esa naturaleza, otras en materia de turismo y otras en materia de educación e innovación. Entonces son temas importantes que convergen a ambas entidades, tanto a Italia como México, y también, ¿por qué no decirlo? Y la economía de Italia se sustenta mucho en la pequeña y la mediana industria, y México también está fortaleciendo este tipo de segmentos comerciales. Entonces me parece que es muy importante la plática y el aprendizaje que se pueda tener de estados como Italia. También se hizo presencia, por supuesto, en la clausura de la Asamblea General de la Organización de Alimentos y Agricultura, que es la FAO, que pertenece a Naciones Unidas, y entonces podemos decir que fue una gira muy completa, que tuvo una movilización de más de 82 miembros de la comitiva presidencial, porque no solamente estaba, por supuesto, el Ejecutivo, sino la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Social, que tenían finalmente temas muy importantes para incentivar la industria, el comercio y el turismo, que son finalmente parte de la balanza comercial. Entonces fue una gira en la que esperamos que haya resultados. ¿Cuándo podremos observar estos resultados? Bueno, sin duda, en la medida en que se incremente la inversión extranjera y que podamos exportar en mayor volúmenes tanto a la Unión Europea como, por supuesto, a Italia, que es parte de la misma. Ahora que escuchaba esto que menciona, doctora, en una síntesis de las relaciones entre las culturas o entre las etnias, lo primero que existe son los intercambios comerciales. Después de estos intercambios comerciales, por ende, está lo que llamamos cultura, aquello que uno y otro se comparte y se genera un movimiento o una expresión local. Y después viene lo político, que regula esos intercambios culturales y primordialmente económicos. Lo que estamos viendo es esta relación en términos económicos, en términos turísticos, nos falta todavía lo cultural. Y desde otro punto de vista, hablando de ese origen, lo primero que se intercambió fueron alimentos. En ese sentido, México hace rato que perdió presencia o ha ido perdiendo presencia en agrícola. Le ha ganado ese puesto en el continente Brasil, que es uno de los principales productores que abastece desde el continente americano a Europa. ¿Qué otras posibilidades puede ofrecer México, además de manufactura, además de servicios turísticos? ¿Y qué tanto puede existir una relación equitativa entre la Unión Europea y México? Es muy complicado, te voy a decir por qué, Güemanzín, porque mucho antes que existiera la Organización Mundial de Comercio, lo que se tenía para la desgravación arancelaria entre los países era el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT. Una de las rondas que se estancó en materia de comercio internacional tuvo que ver... de finales de los 80. De los 80 exactamente hasta el 94, antes de que naciera la OMC o Organización Mundial de Comercio, tiene que ver con que en el Acuerdo General las negociaciones se estancaron tanto en la ronda Tokio como en la ronda de Uruguay, por el Pacto Agrícola de la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea. Este PAC genera precios al interior de la Unión Europea que generan una, vamos a decir todavía, no puedo decir que una práctica desleal, pero sí subvenciona los productos de una manera tal que impide que los mercados que no pertenecen a este bloque económico no sean competitivos. Por eso el sector agrícola en la Unión Europea es muy cerrado, aunque cada vez hay mayor ingreso a ese segmento. Por eso me parece que es importante la visita del presidente Peña Nieto para tratar precisamente de liberalizar el mercado agrícola, que no existan tantas subvenciones por parte del bloque europeo respecto a su propio comercio agrícola y, por supuesto, cuál es el segmento que tendría oportunidad, el que acabo de señalar, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Una de las conversaciones con Alemania fue el sector automotriz y, por supuesto, la industria de energías limpias y la industria aeroespacial. Esto puede compensar un poco la deficiencia en el intercambio agrícola que, repito, la Unión Europea ha hecho un bloque, ha impedido que haya un comercio bilateral con respecto de México por las subvenciones que todavía guardan muchos de los productos agrícolas y que la hacen uno de los bloques más competitivos y dinámicos del mundo en materia agrícola.
Iliana, y finalmente, bueno, por un lado está esta parte que dice Huemansi, que tiene que ver con un comercio quizá más tradicional, y otras áreas que se ha mencionado que se busca impulsar, que es por ejemplo el comercio electrónico y lo que tiene que ver con energía. Justamente en el caso de Italia se decía, bueno, nosotros estamos buscando también tener reformas estructurales y estamos trabajando en ellas para asuntos como facilitar temas fiscales. Yo creo que a veces las leyes van más atrás, se atrasan, y la dinámica del comercio, de la economía, de los avances tecnológicos siempre va hacia adelante. En este sentido, me imagino que es un acuerdo, el acuerdo global con la Unión Europea, que tiene pues ahí muchos huecos en estos sentidos, ¿no? Sí, claro, el acuerdo global precisamente va a recoger todas estas voces a la luz, por ejemplo, del TELCUEN, que decía yo que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y todos aquellos acuerdos que no hayan sido solventados desde hace 15 años y que siguen o tienen la necesidad de ser solventados ahora. Sí son muchas implicaciones. España, por ejemplo, fue de los pioneros en materia de firma electrónica. México hoy ya desarrolla una gran cultura en términos de firma electrónica. Lo vemos con los servicios bancarios y la digitalización de estos servicios. Y bueno, me parece que puede ser un área de oportunidad importante. Lo que hay con la Unión Europea al respecto, además de este acuerdo global, es por supuesto los memorándums de entendimiento que firma México con cada uno de los países de la propia Unión Europea. Muchísimas gracias, Iliana. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Y hoy en la noche... Hoy, ciberguerra, los nuevos tipos de guerra, va a estar muy interesante, los esperamos a las 11:30 de la noche por este canal. Muchas gracias. 11:30 de la noche con la global ciberguerra. Oye, qué temazo, no se lo pierdan.